tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hacer un programa que ninguno de nosotros quería haber hecho. Teníamos acordado una entrevista con el fiscal argentino Alberto Nisman, el hombre que estaba investigando el ataque terrorista contra el Centro Comunitario Judío AMIA, que cobró 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires en 1994. Nisman había denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de haber hecho un supuesto acuerdo ilegal con Irán para encubrir la responsabilidad del gobierno iraní en este ataque terrorista a cambio de petróleo y otros acuerdos comerciales. En las propias palabras de Nisman, el gobierno argentino hizo en el 2013 una alianza con el terrorismo para librar de culpas a los máximos dirigentes del gobierno de Irán. Bueno, el fiscal Nisman había accedido a nuestro pedido de entrevista que íbamos a hacer pocos días atrás para poder transmitir la entrevista esta noche. El sábado 17 de enero a las 9:57 de la mañana, el día anterior a que fuera encontrado su cuerpo sin vida, el fiscal Nisman nos mandó este email que les quiero mostrar a continuación. El email decía: hola Andrés, gracias por tus palabras. Yo le había pedido la entrevista con palabras elogiosas. El lunes concurro al Congreso invitado por la Comisión de Legislación Penal y posiblemente se extienda hasta la tarde. Obviamente que me interesa. Hablemos el lunes tipo 7 o 8 de la tarde a ver si ya me desocupé. Gracias, Alberto Nisman. El día 18, el día anterior al que iba a presentar nuevas evidencias de su acusación ante el Congreso, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento. La presidenta argentina inmediatamente tildó su muerte de un suicidio en su página de Facebook, luego cambió su historia ante las evidencias que planteaban muchas dudas y ella misma dijo que le costaba creer que hubiera sido un suicidio. Las encuestas en Argentina muestran que prácticamente nadie cree que fue un suicidio. Obviamente fue una muerte muy sospechosa. Como lo dije en su momento aquí en CNN y en el Miami Herald, una persona que se va a suicidar en pocas horas no muestra el grado de confianza en sí mismo y la determinación que mostró Nisman en los últimos días de su muerte. Pocos días antes, el 14 de enero, Nisman había dado una larguísima entrevista al canal TN de Argentina. Lo pueden ver, está en YouTube. Cualquiera que lo vea se da cuenta que este hombre tenía una determinación y una confianza en sus pruebas contra el gobierno obvias. Y en su email que nos mandó a nosotros, me decía que obviamente, en sus propias palabras, le interesaba hablar ante estas cámaras. Lo decía sin el menor titubeo y sin ninguna otra duda que la hora en que podíamos hablar después de su presentación ante el Congreso. Y más tarde se supo que hasta había dejado una nota a su empleada doméstica con las listas de las compras que debía hacer al día siguiente en el supermercado. O sea, tuvo un comportamiento muy distinto al de una persona abrumada, agobiada, melancólica, deprimida, a punto de quitarse la vida. ¿Fue un asesinato o un suicidio inducido o un suicidio a secas? Más tarde en el programa vamos a tratar este tema que está sacudiendo a la Argentina y tiene muchas ramificaciones internacionales. Pero antes vamos a hablar con el jefe de economistas del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Alejandro Werner, sobre los pronósticos económicos del FMI para América Latina en el 2015. Salieron hace pocas horas, el FMI revisó hacia la baja sus pronósticos para muchos países de la región, no para otros. Le vamos a preguntar cuánto cree que van a crecer o caer las economías de México, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Colombia y de varios otros países. Y para cotejar sus proyecciones económicas hemos invitado también al director para América Latina de la calificadora Standard & Poor's, una de las agencias calificadoras más grandes del mundo. Y luego también vamos a tener a un joven innovador del periodismo que está revolucionando los medios de México. Es Chumel Torres, tiene un programa satírico en YouTube que tiene más de 1 millón de espectadores por semana. Su programa se llama El Pulso de la República y es de lejos el conductor más popular entre los jóvenes de México, en parte porque se burla de todo y de todos y porque aquí y allá suelta comentarios bien interesantes sobre los temas más candentes. Aprovechando que tenemos con nosotros a economistas internacionales de primer nivel, le preguntamos también a Chumel Torres
cómo ve él la economía de México y de América Latina en el 2015. Ya van a ver lo que respondió en su estilo tan peculiar. Bueno, empecemos con los pronósticos económicos del Fondo Monetario para el 2015 y lo que nos dijo Alejandro Werner, el director del Fondo Monetario Internacional para las Américas. Veamos lo que nos dijo. Doctor Alejandro Werner, ¿cómo ven ustedes en el Fondo Monetario Internacional la economía de América Latina en el 2015? Porque un alto funcionario del Banco Mundial me decía que el 2015 con suerte va a ser mediocre. ¿Demasiado pesimista o realista? Yo te diría que es realista. Claramente el 2015 va a ser un año parecido al 2014 en términos de crecimiento económico, que ya fue un año en donde la región creció alrededor de 1%, que es el crecimiento más bajo de los últimos 12 años, a excepción del 2009. Y para el 2015 estamos esperando un año parecido. Básicamente lo que hemos visto es los efectos de menores precios de las materias primas en 2014, siendo el cobre, la soja, etcétera, y al final del año el gran choque de la caída en los precios del petróleo, que va a influir de manera importante en algunos países de manera negativa en 2015 y en otros con un efecto positivo. Pero en general seguimos viendo a las principales economías de América Latina creciendo a tasas bajas y con algunos países experimentando tasas negativas de crecimiento en el 2015. Usted dice que la economía de la región va a depender en gran medida de los precios del petróleo, pero un informe de Goldman Sachs, del banco de inversiones Goldman Sachs, recientemente decía que los precios del petróleo, que ya cayeron más del 50% en los últimos 6 meses, van a caer mucho más, a $40 el barril. Entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela, con Ecuador, con México, con los países que exportan petróleo? Mira, claramente ya la situación actual con el precio del petróleo alrededor de $45 el barril, con una perspectiva de una recuperación muy lenta hacia $70 el barril en 2-3 años, representa un choque muy, muy grande. Cuando vemos a América Latina, ¿cuáles son las economías que son exportadoras netas de petróleo? En primer lugar, tenemos a Venezuela, que por lejos es la economía más dependiente del petróleo. El 33% del producto son exportaciones de petróleo, pues va a tener un problema muy importante de disponibilidad de divisas y por lo tanto va a tener que restringir de manera muy grande las importaciones y esto va a generar cuellos de botella muy importantes. Y el crecimiento económico nosotros creemos que seguirá siendo negativo y más negativo de lo que fue en el año 2014. Esta es una economía que claramente el choque de los precios del petróleo lo pone en un estado de crisis muy importante. Yo diría que los países que le siguen tienen márgenes para manejar el choque. Tú mencionaste claramente el que le sigue en términos de exposición estaría Bolivia, Ecuador y Colombia. Bolivia no exporta petróleo, pero exporta gas y el gas está vinculado a los precios del petróleo en sus contratos. Entonces, estos 3 países tienen una exposición de alrededor del 7% del producto de exportaciones netas de petróleo. Va a afectar sus finanzas públicas, va a afectar su inversión, etcétera. Y por lo tanto van a tener que hacer ajustes, pero son países que tienen espacio fiscal, tienen capacidad de financiamiento y van a tener que ir haciendo un ajuste, tanto en sus finanzas públicas, en algunos casos donde puedan, en sus tipos de cambio, pero es perfectamente manejable y vamos a ver efectos sobre el crecimiento económico. En el caso de México, México es una economía que como economía no es dependiente del petróleo. Las exportaciones netas como porcentaje del PIB son muy, muy bajas, porque también importa mucha gasolina y ya exporta mucho menos petróleo bruto de lo que exportaba antes, pero sus finanzas públicas siguen siendo dependientes del petróleo. Para el año 2015 no tienen problemas porque compraron un seguro financiero ante caídas en el precio del petróleo, entonces tienen tiempo para ver cómo evolucionará el precio del petróleo y en la medida que este escenario se mantenga, vayan a hacer ajustes hacia el 2016. El resto de las economías de la región son importadoras de petróleo, muchas de ellas, el Caribe, Centroamérica, se beneficiarán grandemente de la reducción en el precio del petróleo, pero luego yo querría destacar 3 economías. 2 de ellas, Argentina y Brasil, que son importadoras netas de petróleo hoy
y México, que dije que tendría un impacto muy pequeño como exportador, pero son 3 economías en donde en el futuro había proyectos energéticos y petroleros muy importantes. La reforma energética de México, el desarrollo del presal en Brasil y el desarrollo de Vaca Muerta en Argentina. Claramente estos proyectos siguen siendo muy interesantes, siguen siendo importantes para el desarrollo de estos países, pero claramente en un entorno en el cual el precio del petróleo y del gas va a ser más bajo y las principales empresas petroleras del mundo van a estar en un entorno de reducción, de menor toma de riesgos, etcétera, van a ser proyectos más difíciles de implementar, tal vez de una implementación más lenta y por lo tanto el impacto positivo que pudiesen tener sobre el crecimiento económico en estos países va a ser menor al que se había anticipado anteriormente. Vamos a ir a un corte y seguimos con la entrevista con el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, que acaba de sacar sus pronósticos económicos para América Latina en el 2015. Sigamos con la entrevista. Argentina está en un año electoral. ¿Ustedes están previendo que la economía argentina caerá aún más que en el 2014, en que ya fue, junto con Venezuela, la economía que menos creció de América Latina? Sí, todavía los números, obviamente finales del 14 no los tenemos. La economía parece que cayó un poco menos de lo que habíamos anticipado, pero yendo hacia el 2015 vemos una caída mayor a la del 2014. ¿Por qué? Porque también es una economía que enfrenta una restricción de balanza de pagos, de financiamiento externo importante, una caída en el precio de sus principales exportaciones y por lo tanto menor disponibilidad de divisas, un nivel de incertidumbre importante asociado a un entorno de una tasa de inflación relativamente elevada para el entorno regional y también un entorno regulatorio y de política económica muy incierto. Altos déficits fiscales, grandes regulaciones a la importación y eso obviamente está generando incertidumbre, cuellos de botellas, efectos sobre la inversión, efectos sobre el consumo que hace que la economía, cuando uno ve el sector industrial, ve el consumo de bienes durables, etcétera, esté presentando todas, digamos, los síntomas de una economía que presenta crecimiento negativo. Pero claramente cada vez más la probabilidad de que sea un entorno sostenible, evitando movimientos mayores en las principales variables financieras, es más alta, cosa diferente a la otra economía que tú mencionabas de la región como Venezuela, una economía ya entrando en un periodo de crecimiento negativo muy importante al cierre del 2014, que se va a ver exacerbado de manera muy importante por el choque en el precio del petróleo. Lo que mencionaba al principio de la entrevista, más de 30% del producto son las exportaciones petroleras. Estas exportaciones cayeron a la mitad en su precio, lo cual va a reducir de manera muy importante la disponibilidad de divisas, la capacidad de importar medicinas, maquinaria, repuestos, etcétera, para que una economía funcione y claramente los niveles de abasto de todos estos productos van a verse severamente afectados y esto va a generar obviamente problemas importantes en la planta productiva, una aceleración de la inflación, todavía mayor incertidumbre y nosotros consideramos una reducción de la actividad económica muy considerable el año entrante y obviamente el debate que se ha visto, digamos, en muchos medios sobre la capacidad que tiene esta economía de seguir sirviendo sus obligaciones internacionales. Doctor Werner, Venezuela. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse Venezuela con una inflación del 65% anual sin caer en una hiperinflación, o sea, en un caos, en una anarquía total? Nuestras proyecciones son que obviamente la inflación continúa acelerándose, todavía lejos de los niveles de hiperinflación, pero ya en niveles donde claramente altera todas las decisiones
económicas. Una inflación de 70%, de 80%, de 100%, claramente es una inflación en donde los agentes económicos cada vez se concentran más en tratar de defenderse de estos fenómenos que de pensar en cómo producir más, mejor y de manera más eficiente. Toda, digamos, la estructura de restricciones de tipos de cambio múltiples, etcétera, hace que haya, digamos, una distribución de rentas donde es mucho más beneficioso para un empresario, etcétera, fijar cómo explota estas diferencias de precios más que concentrarse en la producción. Y por otro lado, de nuevo, volteando a una economía que va a enfrentar los niveles de escasez que estaba mencionando anteriormente, es una economía que se acerca cada vez más a una situación de aislamiento del resto de la economía internacional, en donde obviamente los niveles de vida se van a ver claramente afectados. Y yo creo que es una pregunta tanto en el ámbito social y político como en el ámbito económico, qué tanto se puede restringir el consumo de una sociedad antes de que se vean problemas sociales más patentes, o por otro lado, si eventualmente se decide sacrificar el cumplimiento de las obligaciones externas para tratar de mantener o de minimizar el impacto sobre el consumo interno de este gran efecto que va a tener el nuevo precio del petróleo. Sintetizando entonces, ¿cuáles son las 3 economías latinoamericanas a las que peor les va a ir y cuáles son las 3 a las que mejor le va a ir este año? Yo diría las 2 economías que presentan crecimiento negativo, las que crecen menos: Venezuela con un crecimiento negativo, Argentina y luego Brasil, de las economías grandes, con un crecimiento muy bajo. ¿Quiénes van a mantener tasas de crecimiento elevadas de las economías más grandes de la región? Yo te diría Colombia todavía, aún con el choque del petróleo, va a seguir manteniendo una tasa de crecimiento relativamente elevada. México estamos anticipando que acelere su crecimiento económico, y yo creo que Perú, que estamos esperando también que haya una cierta recuperación de su economía, no a las tasas tan elevadas que veíamos antes, pero sí una tasa relativamente decente. Esto es de las economías grandes. Obviamente las economías de menor tamaño, Panamá sigue siendo una economía que tiene una tasa de crecimiento importante, Paraguay va a mantener tasas de crecimiento alrededor del 4%, ¿no? Ese sería un poco el entorno de crecimiento que estamos esperando para el año entrante. Doctor Werner, la última pregunta, la pregunta del $1.000.000. ¿Qué tendría que hacer América Latina para crecer más, para crecer como la mayoría de los países de Asia, como muchos otros países del mundo? Yo diría que en el corto plazo, primero, no reaccionar en términos de debilitar las fortalezas macroeconómicas que ha construido en un tiempo muy largo para tratar de alcanzar beneficios en el muy corto plazo. Realmente este es un ciclo que va a llevar tiempo en términos de que las economías se ajusten al entorno de bajo crecimiento, y las economías tienen que pensar en el mediano plazo. Cómo sentar las bases de un nuevo proceso de crecimiento económico, ya no tan impulsado por las materias primas. Y en ese sentido, trabajar en la parte de infraestructura, trabajar en la parte de educación, trabajar en la parte de Estado de Derecho y trabajar en la parte de innovación, como tú muy bien lo has mencionado en tu libro, y en la parte de investigación y desarrollo y de vinculación de la educación con el sector privado y el desarrollo de empresas, creo que va a ser crucial para que realmente se establezcan las bases para una agenda y un marco de crecimiento más sostenible en el mediano plazo y menos dependiente del entorno internacional y sobre todo del devenir de los precios de las materias primas en el Cono Sur. Y en México son los mismos temas, pero para una economía que está más basada en el desarrollo de sus manufacturas, pero claramente en términos de educación, en términos de Estado de Derecho, en términos de innovación, igual de rezagada que las economías de la región. El último aspecto, trabajar mucho para incrementar los niveles de ahorro y de inversión que han sido realmente el talón de Aquiles de América Latina. Son economías que ahorramos poco, invertimos poco y que tenemos poca productividad. Entonces, innovación, inversión y ahorro.
Vamos a Nueva York, licenciado Roberto Sifón Arévalo. El FMI, Alejandro Werner, el director para América Latina del FMI, poco después de esta entrevista anunció su pronóstico de que la economía de Venezuela se va a desplomar en un 7% este año. O sea, un derrumbe total. ¿Es realista esto o demasiado pesimista? Bueno, nosotros hemos estado durante el año 2013-2014, la verdad, reflejando, si uno mira el paso que han seguido las calificaciones que tenemos sobre el gobierno de Venezuela, demuestran que nuestra visión, no sé si está a ese nivel a decir que va a desplomarse un 7%, pero sí claramente estamos mostrando que la situación actual es bastante poco sostenible. Tenemos una calificación en este momento de CCC+, que indica que nosotros vemos que el riesgo de default o de cesación de pago de sus responsabilidades estaría dentro de los próximos 12 meses. Cuando uno entiende que otras economías están en esta situación, generalmente son situaciones en las cuales vas a tener un crecimiento definitivamente negativo o de crecimiento. Nosotros no lo tenemos alrededor del 7%, pero sí estamos más cerca del 4,5-5% en cuanto a contracción. Lo que pasa es que también va a depender mucho de lo que ocurra con los precios del petróleo en lo que queda del año. En 30 segundos antes de ir a un corte, el FMI dice que la economía argentina se va a caer un 1,3 este año. La misma pregunta, ¿realista o demasiado pesimista? Nosotros vemos que va a haber o cero crecimiento o un decrecimiento de por lo menos medio punto, principalmente por digamos, todos los factores restrictivos que hay alrededor de la economía en este momento, incertidumbre política, incertidumbre a la hora de la inversión, tipos de cambios paralelos, etcétera, ¿no? Definitivamente en un ambiente que es conduciente. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a Nueva York. Roberto Sifón Arévalo, de la agencia calificadora Standard & Poor's. En la entrevista que le hicimos a Alejandro Werner, el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, nos dijo que dentro de todo era bastante optimista para México. Después el FMI pronosticó que México va a crecer un 3,2% por año. La economía mexicana va a crecer un 3,2% este año. ¿Es realista este pronóstico o demasiado optimista? Pues yo creo que es realista. Nosotros hemos estado teniendo un pronóstico relativamente también alrededor del 3%. Lo que sí, también quiero ser sincero y decir que también teníamos un pronóstico más positivo para el 2014 del que terminó siendo, ¿no? Es como que México es una buena promesa y creo que todo el mercado está mirando una serie de situaciones que han ocurrido en los últimos años, las reformas, etcétera, y nos hemos esperanzado mucho. Pero creo que un poco, hasta el momento lo que hemos visto es que los resultados están tardando un poquito más de lo esperado. Obviamente somos positivos, por eso tenemos un crecimiento del 3%, que si uno mira a nivel histórico en México es bastante bueno, pero hay un gran signo de interrogación, ¿no? Principalmente, sobre todo, para ver cómo se van a implementar estas reformas que se pasaron hace poco, que son las que están atrás de estos buenos pronósticos. México está viviendo una crisis política por varios motivos: la muerte de los 43 estudiantes en Iguala, el escándalo político en torno a la compra de esta mansión, la Casa Blanca, por parte de la primera dama y varios otros. ¿Tú crees o no crees que la política va a contaminar a la economía en México? Porque la crisis política, los propios funcionarios del gobierno lo admiten, es seria. Correcto, y eso es un poco lo que está detrás de lo que te decía antes, ¿no? Cuando uno mira lo que queda ahora por hacer, ¿no? Digamos, cuáles son los factores que harían que la economía crezca, que sería una implementación realmente buena y efectiva de las reformas que se pasaron. Obviamente lo que necesitan es que el poder político de la actual administración se mantenga, y toda esta coyuntura, por distintos motivos, han debilitado de cierta manera el poder de la administración, y eso realmente sí puede tener un impacto en lo que realmente termine siendo al final del día el resultado económico. Por eso que te decía al principio, sí es realista la visión que daba el director del Fondo Monetario,
pero tiene un gran signo de interrogación, que es el aspecto político. Si el aspecto político no funciona, probablemente estemos haciendo lo que nos tocó hacer el año pasado, que es revisar esas perspectivas de crecimiento hacia la baja. Muchísimas gracias, Roberto Sifón Arévalos, de la agencia calificadora Standard & Poor's. Vamos a ver lo que nos dijo Chumel Torres, el conductor del programa satírico mexicano El Pulso de la República. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre sus predicciones económicas para el 2015. Chumel Torres, como les contaba al principio del programa, es la sensación del momento en YouTube. Lo conocí cuando estaba presentando mi nuevo libro en México. La editorial me dijo, tienes que darle una entrevista a este muchacho porque tiene una audiencia impresionante, y efectivamente más de 1 millón de personas ven cada uno de sus programas todas las semanas. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre sus pronósticos económicos para el 2015. Veamos. Chumel Torres, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están pronosticando un crecimiento muy mediocre para América Latina este año. ¿Tú cómo lo ves? En tu opinión, ¿tú crees que la economía de la región va a crecer más o menos de lo que pronostican las instituciones financieras internacionales? Mira, Andrés, a mí me parece lo más divertido del mundo, porque la proyección para este año del Fondo Monetario Internacional va del 2.8 al 2.5%. Entonces, si pones eso como en una gráfica, es como una resbaladilla. Y no hay nada más divertido que las resbaladillas, Andrés. ¿Cómo es eso, Chumel? Nunca he escuchado eso en una proyección económica. Pues porque va bajando el índice, entonces es como si la economía hiciera... A ver, en serio, Chumel, déjame preguntarte... Digo, es lo que veo en mi análisis, ¿no? A ver, en serio, Chumel, déjame preguntarte sobre México. El FMI y el Banco Mundial dicen que son relativamente optimistas sobre México. Dicen que México va a crecer por lo menos más que el promedio regional este año. Tú, que conduces el Pulso de la República y vives en México, ¿estás de acuerdo con ese análisis? Mira, así optimista como tipo hippie come flores de Coyoacán, pues no tanto. Lo que sí es que, por ejemplo, el crecimiento de los últimos años ha ido del 1.7 al 1.6%, que no es tanto, o sea, está bastante mediocre. Sí vamos a crecer más que nuestros hermanos latinoamericanos, pero es como reprobar con 5 y burlarte de tu hermano que sacó un 3. De todos modos te van a dar nalgadas, o sea, no tenemos nada de qué presumir. Chumel, en serio, asumiendo que el FMI, el Banco Mundial y los principales economistas tengan razón y el 2015 sea un año mediocre, ¿qué cosas crees tú que deberían hacer México y los demás países de la región para empezar a crecer mucho más, como los países asiáticos? Definitivamente mi consejo para México y para Latinoamérica es mudarse a Japón. Si tú tienes un país, procura que sea Japón. Si no puede ser Japón, procura que sea China, Alemania, algún otro país. O si ya en el plano no puedes, pues dedícate a lo que puedas. Pero de esa manera podemos evitar de una mejor manera tener un 2015 pues menos mediocre, ¿no? Finalmente, Chumel, ¿el equipo de economistas del Pulso de la República va a hacer sus propios pronósticos para el 2015? Definitivamente, ahorita estamos estudiando la posibilidad, estamos estudiando pues toda nuestra economía para ver si compramos más cervezas o seguimos trabajando sin alcoholizarnos. Chumel Torres, muchas gracias. Ojalá podamos contar más a menudo con tus comentarios cuando tratemos temas tan difíciles de entender. Muchas gracias. Chumel Torres lo pueden encontrar en YouTube en su programa El Pulso de la República. Vamos a un corte y cuando volvamos, el caso del fiscal Nisman en Argentina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El caso del fiscal argentino Alberto Nisman sigue sacudiendo a la Argentina y con muy buena razón. Para quienes no lo siguieron muy de cerca, Nisman fue encontrado muerto el día antes de que iba a presentar al Congreso argentino nuevas pruebas de su acusación contra la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, según las cuales ambos habrían hecho un acuerdo ilegal con Irán para eximir al gobierno iraní de su responsabilidad por el ataque terrorista de 1994 contra la mutual israelita AMIA de Buenos Aires, que resultó en 85 muertos y más de 300 heridos. Según la acusación de Nisman,
del 14 de enero, que el gobierno argentino niega, la presidenta y su canciller acordaron con Irán retirar los pedidos de captura de Interpol a altos funcionarios iraníes a cambio de suministros de petróleo y otras prebendas comerciales iraníes. El fiscal Nisman, al igual que sus colegas, no tenía la menor duda de que el gobierno de Irán estaba detrás del atentado contra la AMIA en 1994. En el 2006, Argentina había acusado formalmente al gobierno iraní por ese ataque, había pedido a estos 8 funcionarios, la captura de estos 8 funcionarios iraníes, y en un intercambio de emails en el 2013, Nisman mencionó al actual presidente de Irán, al supuestamente moderado Hassan Rouhani, como uno de los funcionarios que integraban el comité que presuntamente habría ordenado este ataque. Irán, por supuesto, niega cualquier participación en ese atentado terrorista. En el mensaje, en el email que me mandó en ese momento Nisman, decía que Abolghasem Mesbahi, quien por sus antecedentes dentro del Servicio de Inteligencia Gubernamental de Irán era un testigo calificado, había un comité especial denominado Ville, que se encuentra bajo la dirección de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, y cuyos miembros, entre otros, incluían a Rouhani, al actual presidente de Irán. Tenemos con nosotros desde Washington a Douglas Farah, un investigador del Centro de Estrategia y Evaluación Internacional que ha estudiado mucho el caso de Irán en América Latina, es un ex periodista del Washington Post. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos al doctor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos. Douglas Farah, ¿hay alguna duda de que el gobierno de Irán planificó el ataque contra la AMIA en Argentina en 1994 o el fiscal argentino se dejó llevar un poco por datos que por ahí no eran suficientemente sólidos? ¿Qué crees tú? Bueno, si uno lee lo que él presentó en el 2007, el caso principal donde él montó de 800 páginas, él presentó pruebas muy contundentes sobre los teléfonos usados, las llamadas, en qué momento, cómo se movían los explosivos, cómo se movía el dinero, cómo se movía el carro, cómo se movían las personas, el papel que jugó la embajada de Irán, el papel que jugó Hezbollah, el papel que jugó los del área de triple frontera, un montón de cosas que para mí era muy convincente, y yo creo que lo que él me contó una vez en las discusiones que teníamos es que cada vez cuando él investigaba a argentinos en el caso no les pasó nada. En cuanto investigó, comenzó a acercarse a cosas de Irán, siempre les llegaron las amenazas más serias, las fotos de sus hijas en la escuela con notas diciendo que sabían dónde estaban, o sea, unas amenazas tipo narco, tipo Pablo Escobar, cuando él se acercó a los iraníes. Entonces yo creo que la evidencia y esos hechos demuestran que sí, Irán tenía un factor, y además es su manera de operar. O sea, tenemos una larga historia de Irán en la región y el mundo actuando de esa manera. Explícanos un poco, Douglas Farah, ¿qué interés tenía Irán a través de Hezbollah de dinamitar, de destruir el Centro Mutual Israelita en Buenos Aires y causar 85 o 100 muertes? En ese momento hay que entender que el gobierno de Menem tenía un arreglo nuclear con Irán, que sigue siendo el sueño de Irán, tener un poder nuclear, pero tenían ya un acuerdo muy formal con Argentina, donde Argentina estaba compartiendo mucho de su tecnología, inclusive los reactores de Irán ahora son de diseño argentino. Entonces, bajo presión internacional, Menem cortó ese proyecto que les causó el intercambio de estudios, de mandar científicos, etcétera. Y además cortó la venta de armas y otras cosas en ese momento por cuestiones de presión internacional. Entonces me parece a mí, leyendo la historia del tiempo, que eso fue lo que el factor detonante para que Irán tomara la decisión de castigar a los que no, especialmente los que no les iban a entregar ya el materia nuclear que ellos habían prometido y que Irán desesperadamente quería. El gobierno argentino, Douglas Farah, dice que Nisman era un fiscal arrebatado, pobre muchacho, se dejó engañar
y sus acusaciones de que la presidenta argentina y su canciller Héctor Timerman hicieron lo que Nisman llamaba una alianza con el terrorismo, con Irán, eran falsas. ¿Tú qué crees de la acusación de Nisman contra el gobierno argentino para supuestamente tratar de encubrir la responsabilidad iraní en este atentado? Mire, lo que dijo Nisman en su última acusación no era lo que él tenía eran detalles, pero yo y muchos otros escribimos después de que se dio a conocer el memorándum de entendimiento en el 2013 entre Irán y Argentina, que a fondo sabíamos, porque había pruebas, hasta los iraníes mismos lo dijeron, que a fondo lo que ellos estaban queriendo de esa negociación es levantar las órdenes de arresto contra los 8 dirigentes iraníes. Y lo dijeron claramente y públicamente. Entonces la idea de que esa negociación nunca existió es pura paja, porque hasta los iraníes en el 2013 reconocieron que su gente jamás iban a estar en un juicio, jamás iban a ir a Argentina a testificar. Si Nisman llegara allá, no iba a hablar con ellos, aunque el acuerdo decía que sí. Dijeron tajantemente que gente como Ahmed Vahidi, que era el ministro de Defensa en ese momento, otros no tenían la obligación de ir a presentar ahí. Entonces, a fondo era obvio que el arreglo del memorándum era levantar esas noticias rojas, esas peticiones de arresto. Alertas rojas. Alertas rojas, porque habían causado un montón de problemas a todos los dirigentes iraníes. José Miguel Vivanco, en Washington, director para las Américas de Human Rights Watch. Después de la muerte de Nisman, ¿el gobierno argentino no tendría que haber nombrado inmediatamente o pedido inmediatamente una comisión investigadora independiente? ¿Qué pasa en otros países, en otros casos, cuando hay una muerte con un impacto político tan fuerte como la que ha tenido la muerte del fiscal Nisman? Andrés, el caso del fiscal Nisman es de la mayor gravedad. Y la muerte evidentemente que tiene un impacto no solo jurídico, sino también político de enormes proporciones. Yo creo que el gobierno argentino ha actuado mal. Me parece que la presidenta se ha apresurado ligeramente a calificar la muerte primero como un suicidio y luego sostener a los pocos días que ella pensaba que era otra cosa, que no habría sido un suicidio. La presidenta no puede estar emitiendo este tipo de comentarios que son irresponsables y hay que dejar a las instituciones judiciales, hay que darles el espacio y la independencia que requieren para que actúen como lo están haciendo. El juez Lijo tiene todos los audios de las interceptaciones telefónicas y el resto de la investigación a su cargo para determinar cuál fue realmente la causa de la muerte del fiscal Nisman. Hasta la fecha hay más preguntas que respuestas. Es un caso sumamente sospechoso, muy delicado, que deja una sensación de prácticas mafiosas en Argentina. Pero, José Miguel Vivanco, hay un total descreimiento en la sociedad argentina no solo del gobierno, sino de la justicia. Para aclarar estas dudas, ¿no tendrían que haber nombrado una comisión independiente para que investigue esto? ¿O eso es algo que, porque yo recuerdo en muchos otros casos en otros países, eso es lo que los gobiernos han hecho para, digamos, deslindar cualquier responsabilidad? Sí, pero colocando las cosas en su contexto, yo creo que hay diferencias entre el Poder Judicial argentino y otros en América Latina. Estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela, donde evidentemente que no hay la más mínima credibilidad en el Poder Judicial. El Poder Judicial argentino cuenta con magistrados, con fiscales como Nisman, el propio juez Lijo, que tiene a su cargo la investigación, que son personas serias. Nisman se había ganado la confianza de la comunidad judía argentina. Aquí lo grave es que hayan transcurrido más de 20 años del atentado terrorista más serio contra una comunidad judía en América Latina y todavía no exista nadie realmente castigado, condenado por unos hechos tan graves. En algún momento, hace 2 años, el gobierno argentino intentó armar una comisión de la verdad con participación de funcionarios o de autoridades nombradas también por el gobierno iraní. Nosotros criticamos fuertemente ese esfuerzo porque nos parecía que aquí lo que cabe hacer es
que los funcionarios y las autoridades iraníes imputadas por estos hechos presten declaraciones indagatorias ante un juez, ante el juez que lleva la causa en Argentina sobre el atentado de la AMIA, y no sustraer la investigación a una entidad que el tiempo nos ha dado la razón, hasta ahora no ha servido absolutamente para nada en la determinación de responsabilidades y en el esclarecimiento de los hechos de la AMIA. Se nos acabó el tiempo, José Miguel Vivanco, muchísimas gracias. Vamos a un corte y mi opinión sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos por Twitter, por Facebook, y también pueden encontrar todos nuestros contenidos, artículos, programas de televisión en nuestra página web oppenheimerpresenta.com. Bueno, mi opinión sobre el caso Nisman. Obviamente es una muerte muy sospechosa. Una persona que se va a matar suele estar deprimida, melancólica, angustiada, todo lo contrario de lo que estaba Nisman en sus últimos días. Una persona que se va a matar no habla con el entusiasmo con el que hablaba Nisman sobre su causa pocas horas antes de su muerte, ni manda emails como el que nos mandó a nosotros, concertando entrevistas para el día después de su muerte, ni deja un papel a su empleada doméstica, una notita con la lista de compras que debía hacer en el supermercado al día siguiente. Y un fiscal que había dedicado toda su vida, o los últimos 10, 12 años de su vida, a esclarecer esta causa, no se iba a matar el día anterior al que iba a presentar su caso ante el Congreso en una audiencia que él mismo estaba buscando. Como suele suceder, ya están saliendo y van a salir todo tipo de pistas falsas para confundirnos todavía más a todos. Y en Argentina hay un descreimiento generalizado sobre la capacidad del gobierno y de la justicia de esclarecer estos hechos. Hasta la propia presidenta, como lo decíamos en el bloque anterior, que al principio había dicho que la muerte de Nisman había sido un suicidio, tuvo que cambiar su relato más tarde para admitir que probablemente no fue tal cosa. Por eso, para mí, urge más que nunca una investigación imparcial. Como lo dije ante las cámaras de CNN la misma noche que se anunció la muerte de Nisman, una investigación que sea creíble para los argentinos, quizás solo puede ser una investigación independiente con juristas de la oposición o con un comité ciudadano o con veedores o peritos internacionales, algo para que no le quede ninguna duda a nadie sobre cómo murió el fiscal Nisman. Ojalá se haga por el bien de Argentina. Gracias. Hasta la próxima.